Buenos días. Muchas gracias a todos, a los compañeros y a los alumnos por estar aquí en este acto de lección inaugural del curso 2012-2013 de arquitectura. Y bueno, que de alguna manera retomamos y continuamos una tradición que se inició cuando la propia Escuela de Arquitectura empezó a funcionar por el año 96. Bien, este agradecimiento, por supuesto, es también para nuestro invitado, para Josep María Muntaner, al cual doy la bienvenida y las gracias. Yo creo que Josep María necesita muy pocas presentaciones porque, de alguna manera, su trayectoria docente, su trayectoria de investigación y de crítica, de alguna manera le precede. Para aquellos que por alguna razón no le conozcáis, pues es catedrático de Historia de la Arquitectura en el área de composición arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bien, yo sé que está es muy sencillo, ¿no? A veces cuando queremos saber algo, Google, buscador, y pone uno el nombre. Bien, pues si entráis en la Wikipedia, Josep María Muntaner tiene escritos 35 libros y muchas más cosas. Bien, yo destacaría, además de esta larga trayectoria productiva, su gran calidad humana, algo que podréis comprobar inmediatamente cuando tome la palabra. Y respecto de su trayectoria, destacaría dos aspectos. Por un lado, su gran producción sobre la arquitectura del siglo XX. No sé, me vienen a la cabeza por lo menos algunos libros, ¿no? Después, la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, después del movimiento moderno, la modernidad superada, las formas del siglo XX, sistemas arquitectónicos contemporáneos. Pero también otra vertiente, una vertiente, dijéramos, de compromiso con entender la arquitectura como una profesión de servicio público. Y en este sentido, bueno, pues sus trabajos más recientes, ¿no? Sobre habitar el presente o la vivienda para el siglo XXI, o el libro que está editado de este año, Arquitectura y Política, ensayos para mundos alternativos. Bien, yo no quiero robar más tiempo, cedo la palabra a Josep María Muntaner, a quien doy las gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrés Martínez Medina por... ¿Se oye? Sí. A Andrés Martínez Medina por la presentación y por haberme invitado. Para mí es un honor dar la lección inaugural de este nuevo curso en la Escuela de Arquitectura de Alicante. Y además, por lo que me ha contado, los dos que me han precedido lo hicieron muy bien. Entonces el listón está muy alto. Yo como teórico, lo que voy a intentar explicaros en una hora, para que quede tiempo también para que haya preguntas, que seguro que puede haber muchas. Voy a concentrar un trabajo en el que estoy trabajando, que posiblemente sea un libro próximamente, sobre teoría de arquitectura, pero digamos que lo que propongo, y de hecho no lo propongo yo solo, creo que la teoría y la crítica están tomando un sentido muy pragmático. Esto podríamos entrar en qué medida es positivo, es negativo, pero en este momento no hay una crítica o una teoría, sino es ya desde una pragmática, y estamos entrando en otra época, en otra etapa. Por lo tanto, no es posible construir ya una teoría si no es desde la pragmática. Una teoría pragmática sería mi propuesta. Para construirla, lo que vamos a hacer es centrarnos en los tres conceptos que utilizo, que son conceptos que también se utilizan de manera bastante constante en la arquitectura contemporánea. Los conceptos diagramas, experiencias, activismos, por ejemplo, han dado títulos en los últimos años a números monográficos de la revista Lotus de Milán. Y son conceptos que no pertenecen solo a la arquitectura, sino que forman parte de las ciencias humanas, ¿no? Y que, además, lo que quiero explicar como primera noción es que uno no tiene sentido sin el otro. En ese sentido, esta interpretación un poco de tres conceptos se inspiraría, por ejemplo, en el libro de Hannah Arendt, La condición humana, que también habla de la labor, el trabajo y la acción, ¿no? Por ejemplo, incluso la acción sería un concepto de acción o activismo tomado de Hannah Arendt,
y la condición humana. Pero uno no se entiende sin el otro, es decir, yo intentaré explicar, quizá me detendré un poco más en los diagramas, este mecanismo abstracto del proyecto contemporáneo, pero que tiene raíces en la arquitectura moderna muy fuertes y que en esta escuela seguro conocéis muy bien. Pero, digamos, los diagramas que tienen enormes cualidades, que son posiblemente nuestro salvoconducto hoy, en el siglo XXI, para el esfuerzo de abstracción que comporta la arquitectura, el proyecto, no tiene sentido si no es con la experiencia, con la vida, con los sentidos, con la fenomenología. Y todo esto también, como veremos, no tiene sentido todo este énfasis en el ser humano si este énfasis es solo individualista. Solo tiene sentido si hay esta dimensión de la que habla Hannah Arendt de lo humano, que es la acción, esta voluntad de acción, de intervenir, de transformar. Esto, digamos que hoy también está de moda, que es el activismo en la arquitectura, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar desarrollar estos tres conceptos, viendo que están estrechamente relacionados, si los entendemos, digamos, de la manera adecuada, y que pueden ser buenas pistas, digamos, para salir, para avanzar, digamos, en esta época nuestra de confusión, de complicaciones, de crisis, ¿no?, en la que estamos. Ya digo, detrás de esto hay mucho más. Mi reto es, digamos, en una hora resumiros las ideas más importantes. Vamos a ver muchos proyectos y muchas obras, y también tapas de libros, etcétera, y personajes. Son referencias, lógicamente no vamos a poder profundizar, pero puede ser útil también para alguno de vosotros o vosotras para tomar nota, buscar libros, lecturas o mirar más en detalle algunos de los proyectos que vamos a ver. Digamos, mi argumento es que son muchas las personas que han trabajado en esta dirección, o que están trabajando en esta dirección. Son muchos los proyectos que nos dan optimismo, digamos, de que la arquitectura es versátil y la arquitectura y el urbanismo son cada vez más necesarios, aunque pueda haber menos dinero público, privado, o menos interés financiero en este momento en nuestro país. Vamos, por lo tanto, a entrar en el primer concepto, un concepto recurrente, que es, digamos, la manera que tenemos hoy para denominar una manera de proyectar totalmente abierta, versátil, sin ningún a priori, que son los diagramas, pero que tienen que ver con este carácter abstracto que tiene el proyecto arquitectónico necesariamente, ¿no? Necesitamos, no solamente para proyectar, sino para el trabajo del equipo de un despacho y también para comunicarlo muchas veces al público, a los usuarios, necesitamos un elemento que es el diagrama. Diagrama en griego significa esto a través de un texto, de algo escrito, que en el caso de diagrama se convierte más en algo dibujado, ¿no?, en algo, un esquema en el cual está embrionariamente una idea muy compleja que se llega a poder transmitir de la manera más simple posible. El concepto de diagrama no es nuevo, tiene que ver precisamente con la filosofía pragmatista norteamericana, Peirce, Dilthey, digamos, hay todo un mundo del pragmatismo norteamericano que hoy sigue estando vigente, un pensamiento, digamos, más o menos progresista, un pensamiento para pensar una sociedad dinámica, y Peirce ya estableció, digamos, en su tratado sobre los signos, digamos que hizo una teoría de los signos, según él, se dividían en iconos, índices y símbolos, y dentro de los iconos estarían los diagramas, metáforas y otros de los que habla imágenes, ¿no? El diagrama es un icono que hace inteligibles las relaciones que constituyen una cosa, ¿no? El diagrama nos da no solamente una estructura formal incipiente, sino que también nos da unas relaciones, ¿no? Bien, para empezar, bueno, tenemos algunos diagramas más o menos conocidos. Esto también es para ver, digamos, que aquí hay un proyecto de Kazuyo Sejima, ¿no? Pero los dos que vemos arriba son trabajos de arquitectos, trabajos técnicos que no son esencialmente el proyecto, ¿no? Es importante ver que la arquitectura no es solamente proyectar y construir, es importante, pero la arquitectura tiene centenares de manifestaciones, de actividades distintas. La teoría, que es la que practicamos los profesores de composición, también lo es, y la que intentamos de alguna manera dignificar y reivindicar. Lo que vemos a la izquierda es un esquema de Christine Friedrich, una ingeniera, una técnica de principios del siglo XX que seguía las ideas de Winston Taylor, el Taylorismo, sobre el funcionamiento de una vivienda. Esta es la que influyó luego sobre Alexander Klein, sobre los alemanes. Conocemos aquí los alemanes, Klein, Taut, etcétera, pero no conocemos las raíces que están en Norteamérica. Alexander Klein lo conocemos por sus esquemas, ¿no? Digamos, por un trabajo intelectual, por un trabajo que no es quizá tanto diagramático porque está muy definida la planta de la vivienda, pero que es un trabajo previo. Lo que vamos a ver desde mi trabajo es una continuación de sistemas arquitectónicos contemporáneos
y al mismo tiempo, lógicamente, tiene un sustrato teórico de los que hablan de diagramas. Partimos de los diagramas. Pensemos que se puede explicar en orden inverso, porque son conceptos totalmente relacionados, desde mi punto de vista en la contemporaneidad. Podemos empezar hablando de diagramas, a mí me es más cómodo conceptualizar, teorizar primero, luego hablar de la experiencia de la vida y luego hablar del activismo. Pero podríamos pensar que es al revés. Cuando hago esta conferencia a veces me dicen, no, es que sería al revés. Primero accionamos sobre el mundo, esta acción sobre el mundo crea una experiencia en nuestros sentidos, en nuestra vida, y esto lo transmitimos al proyecto y se sintetiza en el diagrama. O sea, es posible, digamos, no hay un orden, o se puede dar múltiples combinaciones. Lo que sí está claro, digamos, que hoy estos conceptos están sobre la mesa de la teoría, en la revista, en las publicaciones, en las tesis, pero digamos, bueno, mi interpretación va en un sentido. En ese sentido, por ejemplo, la interpretación que hace Peter Eisman, yo estoy totalmente en contra, aunque lógicamente lo vamos a citar, ¿no? Y, por ejemplo, aparte, digamos, que en el arte, en la teoría, en estos momentos, conceptos como sistemas, acciones, procesos, etcétera, siguen vigentes. Esta es una exposición, el catálogo de una exposición en la Galería Proa en Buenos Aires, la Galería de Vanguardia en Buenos Aires, del año pasado, ¿no? Una exposición en que se da vueltas, en este caso se pensaba sobre el arte de los años 60, ¿no? Y los dos libros que vemos serían dos pruebas, digamos, de la importancia del concepto de diagrama hoy, ¿no? Una es la tesis de Young-Moy Pai, un teórico coreano que estudió en Harvard, que tiene una tesis interesantísima de Portfolio and the Diagram, que es una tesis que demuestra que el diagrama, que nos interesa tanto hoy, es, según él, la esencia del cambio del sistema Beaux-Arts a la modernidad. Para él el cambio está en los diagramas, precisamente de Christine Friedrich, de Lillian Gilbert, etc., de estas técnicas norteamericanas. Por lo tanto, este es un libro, una tesis hoy clave, que nos sitúa el diagrama como el concepto básico de este momento, pero también como un concepto que tiene unas raíces en la estricta modernidad. Para Pai, la modernidad no sería lo que la abstracción o el estilo internacional, sino que sería una cierta concepción funcionalista, taylorista del diagrama. Otra cuestión, el diagrama se puede entender, es polisémico, tiene múltiples sentidos, lo podemos entender en muchas direcciones. Y luego este libro, para que veáis, digamos, hay ya un reader de diagramas, ¿no? El libro de Marc García, The Diagrams of Architecture, es un reader, digamos, donde hay 30 o 40 textos de Tony Birler, de Peter Eisman, de Robert Sommel, de Ben Van Berkel, Caroline Bosch, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, de todos los que han escrito sobre los diagramas contemporáneos, incluido, lógicamente, el texto de Pai, ¿no? Entonces, digamos, es para ver que de lo que estamos hablando es, digamos, de estricta contemporaneidad. Y otra cuestión, entrando en los diagramas, es, digamos, tiene un sentido múltiple, está en continua evolución el concepto de diagrama. Para cada proyecto se pueden utilizar diagramas específicos distintos, lógicamente, pero, digamos, lo esencial, digamos, es que tiene un carácter totalmente dual, que es el que tienen los grandes conceptos. El concepto de tipología, de la crítica tipológica italiana, también servía para analizar, para registrar, para leer la ciudad, y servía para proyectar. El diagrama también tiene esta doble vertiente, ¿no? Digamos, el diagrama sirve para registrar, para notar, para interpretar, y sirve para crear, para proyectar, para dar directrices. Hay algunos, además, sistemas como el de Alexander o el de Abraken, que son sistemas que pueden estar en los dos lados. En cambio hay otros, el sistema interpretativo sobre la ciudad es solamente de lectura, ¿no? El de Kevin Lynch. Y hay otros sistemas que son solamente de proyecto, ¿no? Pero, digamos, no vamos a entrar en detalle, pero aquí tenéis, digamos, algunos sistemas, autores o autoras teóricas que han utilizado los diagramas y los han utilizado a veces para interpretar o a veces para proyectar. Algunos de estos ejemplos los vamos a ver un poco más en detalle. Por lo tanto, la primera cuestión, ¿no? El carácter polisémico del concepto de diagrama, continuamente en evolución, continuamente en redefinición, en replanteamiento, y luego este carácter dual que tiene todo instrumento arquitectónico esencial, trascendental, que es la lectura y a la vez el proyecto, esta dualidad. Y luego hay otra cuestión también importante, así como filosófica o antropológica, ¿no? De lenguaje, ¿no? De transmisión del lenguaje de cultura. El diagrama es importante, transmitir a través de un salvoconducto que da unas pistas, pero que no puede definir el resultado final. Tiene que ver, y por eso saco estos mandalas, estos ideogramas, estas
formas de ciudad oriental en Japón y en China. Porque en el diagrama hay esta raíz, hay una raíz, digamos, primitiva, ¿no? El pensamiento primitivo, a la manera de Claude Lévi-Strauss. Hay algo prelógico, anterior a la escritura, hecho de signos, de ideogramas, ¿no? Que está en el lenguaje de las culturas orientales, ¿no? Digamos, bueno, fijémonos que aquí en estos mandalas o en estas plantas o en estos ideogramas, etcétera, en estas escrituras, vemos incidentemente formas arquitectónicas, formas de ciudad, ¿no? Incluso si comparamos algunos ideogramas de estos, casi se parecen a la forma de unas murallas de una ciudad, o las calles, o los canales, etcétera, ¿no? Y veremos que recurrentemente muchos diagramas se parecen a esto. Por ejemplo, los dibujos de los tratadistas del Renacimiento italiano, ¿no? Esto no es casual porque es esta búsqueda de esta estructura prelógica, ¿no? Básica, ¿no? O un diagrama histórico que todos y todas conocéis es el panóptico de Bentham. Es muy importante, no solamente en la historia, sino cómo es recuperado, ¿no? Fue Michel Foucault que lo recuperó. Michel Foucault es de los filósofos que primero recuperó el concepto de diagrama. Sería un diagrama muy pragmático, y luego lo han recuperado Deleuze y Guattari, que no tenemos tiempo de extendernos, pero serían para mí, sobre todo Gilles Deleuze, el que mejor ha definido la esencia de los diagramas. El panóptico es un diagrama. Incluso cuando lo escribe Bentham, lo describe, no lo llega a dibujar, lo dibujan discípulos suyos y lo aplican. Pero el panóptico sería uno de los diagramas más puros, ¿no? El hablar que una forma radial panóptica tiene una cierta estructura debida a la luz, a la visión y a una posición jerárquica en altura, y esto genera unas formas que van a influir tanto en la arquitectura del siglo XIX, ¿no? Fijémonos cómo se parecen algunos, en cierta manera, también los mandalas o los ideogramas. O como el sistema de Durand, no podemos llamarlo diagramático, pero tiene también estos elementos. Quizá no tanto el sistema compositivo de las partes, etcétera, pero sí estos esquemitas con los que resumía Durand su sistema a principios del siglo XIX, ¿no? De nuevo, aunque aquí ya digo, en algún caso puede ser un poco forzado, exagerado hablar de diagrama, pero aquí, en el caso de Durand, porque podríamos hablar desde el parti, es este compromiso estructural básico que tiene que ver también con el concepto después de tipología, cuando se reelabora en los años 60, pero que también hoy, de alguna manera, al hablar de diagrama, nos aparece como un referente. Por lo tanto, bueno, tenemos de partida varias cuestiones, carácter polisémico, esencialmente dual. Este elemento prelógico, en el diagrama hay algo que busca una abstracción anterior al lenguaje, anterior a la forma, y lógicamente como más lleguemos a encontrar esto en nuestros proyectos, mejor, digamos, encontrar este substrato es un desafío. Y luego hay otra cuestión que tampoco me invento, ha sido escrita, me parece interesante desde el punto de vista de la teoría y la historia, que es en qué medida el diagrama supera o es una alternativa o es complementario al concepto de tipología. Me parece una cuestión importante de pensar. Hay diferencias, pero también hay sintonías, y hay casos en que casi coinciden. Kazuyo Sejima hace diagramas, pero muchas veces casi son tipológicos. En cualquier caso, es cierto que hay una evolución interesante que va del estructuralismo, el pensamiento de la crítica tipológica, que es un pensamiento que tiene también raíces en toda una posición política, en un proyecto crítico italiano de los años 50 y 60, que ha explicado muy bien Aureli, Pier Vittorio Aureli, este joven y talentoso crítico italiano, pero digamos, esencialmente se construye este proyecto de Tafuri, de Rossi, de Grassi, etcétera, a través de un sustrato estructuralista. Hay muchos más, marxista, etcétera, ¿no? Pero digamos, lo importante es este substrato estructuralista. Y de hecho la tipología se refiere a un repertorio más o menos cerrado de formas, ya establecido a priori, que son estas formas intemporales. En cambio, digamos, el diagrama es abierto. Hay infinitos diagramas. El diagrama pertenece más al postestructuralismo, a la posmodernidad. Pertenece a una visión, que es la visión de Deleuze, de que hemos de romper los clichés. Proyectar con diagramas es romper con la inercia, romper con los hábitos, romper de alguna manera con el peso, de alguna manera, una losa de una cierta tradición, ¿no? Por lo tanto, habría esta dualidad. Estructuralismo, postestructuralismo, Lévi-Strauss, por ejemplo, de Deleuze, crítica tipológica, concepto de tipología y diagramas. Pero bueno, digamos,
Esto no significa que estén opuestos, estructuralistas y postestructuralistas eran casi de la misma familia, casi los mismos, pero sí que significa, de alguna manera, en uno hay un peso fuerte de la historia, de la sistematicidad, y en el otro no, hay precisamente una apuesta por romper, como digo, con los hábitos y con los clichés. Pero, digamos, pero es importante, hoy no podemos redefinir diagrama, que diagrama está, ya hemos visto en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, en las vanguardias, pero para redefinirlo hoy no lo podemos hacer si no es también en función, en relación a este concepto que hoy podemos criticar, a veces por su rigidez, porque este proyecto crítico italiano, bueno, como el Mayo francés o muchas otras luchas, todos los movimientos contra la guerra de Vietnam, los movimientos hippies, etcétera, todos estos movimientos de los 60, tan interesantes de estudiar, de los que partimos en el libro que hemos escrito Zaida Mushi y yo sobre arquitectura y política. Bueno, importante ver qué es lo que ha quedado, ¿no? Son movimientos de un gran esfuerzo intelectual, político, social, y bueno, ¿qué es lo que ha quedado? Algunos son muy críticos, hoy está de moda ser muy crítico y muy destructivo con estos movimientos, y de la crítica tipológica que ha quedado, los italianos también son muy autocríticos, pero han quedado cosas muy interesantes, aparte del proyecto crítico, que es de los más sólidos que ha existido en la teoría arquitectónica. Han quedado operaciones como la de Bolonia, ¿no? De toda esta nueva cultura de la rehabilitación de los centros históricos. Pero bueno, digamos, estamos hablando de otro concepto, ¿no? Tipología y diagrama son conceptos clave de la teoría de la arquitectura, de la teoría y de la práctica. Nos interesan porque son teórico-pragmáticos. La tipología también era para proyectar. Pero lo interesante es ver las relaciones. Seguro que se os ocurren muchas, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, cómo un diagrama se puede convertir en tipo, ¿no? Por ejemplo, este es el caso histórico, ¿no? Como Han Sharon proyecta un palacio de la música, ¿no? Proyecta la Filarmónica de Berlín. Digamos, su actitud es totalmente deleuziana, su actitud es diagramática, es decir, voy a romper con la tradición, nada que ver con cómo han sido los teatros de la ópera o los palacios de la música, no. Empecemos de nuevo. ¿Cómo se organiza la gente en torno a una orquesta, en torno al sonido, a la música? ¿Cómo? Digamos, rompamos todos los clichés y hace estos esquemas que son herencia del expresionismo alemán, de sus propias acuarelas llenas de energía, de fuerza, ¿no? De vitalidad, de esta vitalidad que es clave para los diagramas fríos, abstractos, autistas, no nos interesan, digamos, el diagrama tiene sentido cuando está lleno de vida, de fuerza, ¿no? Como este. Y hace este diagrama y una vez construye la filarmónica a partir de este diagrama convertido en espacio, se convierte en una tipología. Otros arquitectos utilizan ya la filarmónica de Berlín como referencia y se va replicando, repitiendo. Por lo tanto, se convierte en tipología. Es decir, diagrama y tipología no están esencialmente reñidos, en cierta manera históricamente se relevan, pero tienen una rica relación entre ellos. Y bueno, dos imágenes para insistir en estos conceptos. La de arriba, bueno, es un dibujo del propio Gilles Deleuze en el libro El Pliegue, Le Pli, un libro también dirigido a arquitectos y artistas y a intelectuales. Él dibuja este diagrama de cómo es una casa barroca, esta mónada barroca, y abajo uno de los diagramas, por lo que a mí me parece más explicativo, de Carlos Ferraté, este arquitecto catalán, que además es este diagrama, ¿no? Creo que es muy explicativo de un diagrama. Lógicamente, como digo, cada uno puede inventar sus diagramas. Por este caso, proyectando este museo para este concurso que no ganaron, pero que luego, por ejemplo, en Granada se ha podido construir magníficamente en la ciudad de las ciencias, dándole vueltas a cómo reconvertir el jardín botánico, la estructura fractal, en un espacio, dándole vueltas y vueltas, uno de los colaboradores, uno de los estudiantes, hizo esta maqueta filamentosa, ¿no? La presentó y dijo, no, ha de salir de aquí, ¿no? El futuro proyecto. Digamos, aquí no sale la forma, el espacio, pero sí que hay unas relaciones, se están definiendo unas relaciones que van a influir en la forma, pero no hay aún una voluntad de forma final, ¿no? Y esto puede llevar no solamente a este proyecto, sino a otros similares, ¿no? Y como digo, siguiendo a Pai, digo que es muy interesante para entender bien los diagramas, es importante ver que los diagramas están en la esencia, en el hardcore del movimiento moderno de las vanguardias, ¿no? No vamos a insistir, pero vamos a ver algunos ejemplos. No solamente los diagramas de Klein, sino, por ejemplo, estos dibujos de las distancias entre los bloques en el segundo CIAM, el 29 en Frankfurt de Gropius, son diagramas de cómo hacer ciudad. Aquí no está definida la ciudad, pero hay el diagrama de relación. El diagrama es una relación, de relación entre los edificios, la distancia en función a la altura, ¿no? Y luego, ya digo, este campo es sumamente interesante y muy pionero.
ver que las que inventan los diagramas de movimiento son mujeres, son ingenieras, técnicas, autodidactas. Lillian Gilbreth es la más alucinante, increíble ya. Antes es Christine Friedrich, como ella y con sus hijos, colocándoles bombillitas y luces, estudia el movimiento humano. Es una posición, como digo, taylorista, el movimiento funcionalista, pero esto genera unos diagramas de movimiento incipientes que van a ser la esencia de esta arquitectura funcionalista y que aquí sirve para estudiar una cocina o cualquier actividad. Y pensemos toda la abstracción, ¿no? La abstracción de Kandinsky, de Paul Klee, es todo un trabajo desde el arte de diagramación, ¿no? El punto de línea sobre el plano es reducir el mundo, llevarlo a esta esencia de estas formas geométricas, estos diagramas. Esto, digamos, es importante porque además el diagrama tiene otra cualidad, como tenían también otras búsquedas arquitectónicas y artísticas, que es un salvoconducto que lleva de una arte a otra, que es lo que quería Kandinsky. Kandinsky quería relacionar la música, la danza, el movimiento de la danza, con el espacio, con la pintura, con la escultura, ¿no? Y el diagrama, precisamente, y esto también lo hizo muy bien John Cage, es algo que te permite. John Cage trabajó con diagramas, ¿no? Ya más tarde, en los años 40, 50 y 60, ¿no? Cómo pasamos de la danza, la música, al teatro, la arquitectura, el espacio, la sala, bueno, se pasa precisamente a través de encontrar este trabajo sobre unas formas que se superponen, que se yuxtaponen, que se mueven, que se desplazan y que de alguna manera anotan qué es aquello que es esencial en cada arte para, de alguna manera, viajar, ¿no? De un mundo al otro. Bien, visto esto, vemos rápidamente, para no encallarnos en los diagramas, que daría mucho de sí, algunas propuestas diagramáticas claras, ¿no? Hay muchísimas, digamos, y además no es que hoy las podamos interpretar como diagramas, es que el concepto que utilizaron era diagram. Casi todas son propuestas angloamericanas, muy dentro de una tradición metodológica, pragmática. Uno de los más claros y hoy aún más vigente son todo el trabajo de Christopher Alexander, el arquitecto vienés que vive en California, ¿no? Siempre habla de diagrama desde el primer momento, cuando estudia en Cambridge. Su ensayo sobre la síntesis de la forma, su tesis en Harvard, ya hay diagramas de requerimientos. Y toda esta evolución, como sabéis, culmina en los patterns, ¿no? En los patterns, que ya es un trabajo más colectivo que hace con Sara Ishikawa, Muriel Silverstein, Mike Jacobson, Ingrid Friis-King y Shlomo Angel, que hoy es un experto en políticas de vivienda. Bien, digamos, esto culmina en un sistema que no vamos a entrar en detalle, que es los patterns. Los patterns, como sabéis, los que los conocéis, parten y acaban siempre con un diagrama, con un dibujito que explica esta relación idónea, topofílica, con el lugar y con el espacio. Por lo tanto, aquí tenemos, lógicamente, ya historia, en cierta manera, una aplicación de los diagramas. Otra es la línea formalista, en la que no vamos a entrar porque es una línea muy interesante, que conocemos a través de Colin Rowe, maestro de Peter Eisman. Peter Eisman hoy reniega del formalismo analítico de Colin Rowe. No nos da tiempo, porque Colin Rowe inventó estos sistemas para comparar las plantas por transparencia, etc. Pero los inventó a través de que aprendió de Rudolf Wittkower, sobre todo del libro que escribía en el 47 cuando él era su ayudante en el Warburg Institute, estos esquemas de análisis de las villas palladianas, y Wittkower lo aprendió de la escuela de Warburg. Es otra escuela, la escuela, digamos, de comparar las formas, las iconologías, las estructuras y deducir resultados e interpretaciones a través de este estudio comparativo. Esta es otra tradición en la cual también el diagrama, como sería este diagrama tan discutible, pero tan sugerente, tan seductor, pero muy discutible, de la estructura básica de las villas palladianas. Esta sería, por lo tanto, otra línea. Y no olvidemos el urbanismo. En el urbanismo la aportación de los diagramas ha sido clave. La teoría de la ciudad-jardín de Howard, si la leéis, él habla de diagramas todo el rato. Y sus esquemas, estos 7 o 8 esquemas, son diagramas. Todos son diagramas, son diagramas. Y él lo dice, además, su propuesta, él dice, yo no doy forma a la ciudad. Mi ciudad es un diagrama, yo doy unas relaciones, unas distancias, marco, lógicamente, unas directrices que serán más o menos circulares, radiales, etcétera, no concéntricas, pero no da la forma a la ciudad. Y luego, cuando se haga Welwyn o Ledgeworth, etcétera, y luego cuando aparecen las New Towns, que son herencia del diagrama de Howard, son todas muy distintas. Es decir, aquí tenemos también de nuevo el inicio de una tradición diagramática que es la ciudad-jardín y son las New Towns. Louis Kahn utiliza diagramas cuando quiere redefinir el tráfico
en Filadelfia no le van a hacer caso, pero digamos es todo un pensamiento diagramático, o Kevin Lynch sería otro hito, ¿no? Digamos, cómo se transformará a partir de Kevin Lynch la representación de la ciudad, del urbanismo, los proyectos. Kevin Lynch es el primero que establece, digamos, que la ciudad no es un plano técnico, la ciudad no es algo de áreas, de zonas, no es un mapa, sino que la ciudad tiene una estructura, que también son diagramas, una estructura, y esto es muy importante, que él puede elaborar a través de encuestas, de cómo las personas perciben la ciudad, las ciudades norteamericanas. Aquí la experiencia de la que vamos a hablar inmediatamente está presente. Sus diagramas no es una invención totalmente abstracta, es el resultado de muchas encuestas de cómo la gente dibuja su ciudad, cómo dibujan los muros, los ejes, los hitos, cómo dibujan las fronteras, etc. Y a partir de esto él inventa un nuevo código de diagramas, ¿no?, de iconos, que van a permitir dibujar la ciudad, interpretarla, ¿no? Bueno, aquí nace toda una ciencia de la representación. Y luego, bueno, no digamos el sistema de John Bracken, que en nuestro máster, aquí está John Bracken dando clases en la tercera edición de nuestro máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI, aquí lo tenemos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. El sistema de Bracken es un sistema también diagramático, en este caso de proyecto. Es un sistema por franjas, como sabéis, a base de franjas de una malla tartán y de unas piezas básicas de la vivienda que se van combinando libremente, pero está claro que si miramos las obras hechas con el sistema de soportes de Bracken, hay de todo tipo, toda tipología de vivienda se puede hacer siguiendo la lógica de las franjas, más tradicional, más modernas, más high-tech, unifamiliar, en hilera, digamos, bueno, si entramos a fondo vemos de nuevo que es un nuevo sistema de diagramas, el de los soportes, muy inteligente, que es una síntesis de muchísimas aportaciones, pero que en el fondo parte de una idea conceptual, ¿no? Una cosa es el soporte y otra cosa es el relleno. Bien, de propuestas de diagramas hay muchas, pero también hemos de ser críticos. Como he dicho, y esto el mismo Marc García en su antología lo explica, hay una autocrítica de los diagramas. No vamos a entrar en detalle, pero los diagramas tienen enormes problemas. Quizá los conocéis y los habéis utilizado. El diagrama te puede hacerte perder en el análisis y no llegar al proyecto. O te puede hacer diagramar mucho y luego dar un salto y saltarse totalmente, traicionar el trabajo y saltar y proyectar. El diagrama puede ser a veces muy incapaz de introducir la vida, la realidad, lo esencial. Digamos, ¿no? Se han de utilizar bien, ¿no? El diagrama puede ser muy formalista, muy arbitrario, muy autónomo, si no parte de un buen análisis de la realidad, un buen estudio de los requerimientos, del contexto, etc., ¿no? Por lo tanto, hay muchos tipos de diagramas. Aquí vamos a ver algunos que defendemos más. Yo estoy totalmente en contra de la interpretación de Peter Eichmann. Peter Eichmann es un teórico y arquitecto ineludible, pero digamos Peter Eichmann y un grupo, digamos, intelectual neoyorquino se ha apropiado los diagramas como su propia teoría. No vamos a entrar en ello. Peter Eichmann hoy considera que toda su obra es diagramática, prediagramática, postdiagramática, etc. Tiene 2 libros, Feints y Diagrams Diaries, en los cuales él dice que él es el eje esencial de los diagramas, pero digamos, creo que los diagramas de Peter Eichmann precisamente son los que mejor reflejan sus dificultades, sus límites, ¿no?, sus peligros. Peter Eichmann tiene como diagnóstico un miedo a la realidad, a lo orgánico, a lo vivo, al activismo. Precisamente lo teme porque él lo desearía, pero no ha sido capaz de llevarlo adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, sus proyectos, sus diagramas, que no niego su interés, son en cierta manera estériles, ¿no?, y no sirven para lo que queremos hablar. Y bueno, terminando ya, hay muchas propuestas de diagramas, las vemos rápidas. La arquitectura holandesa los utiliza porque sintetizan muy bien tradiciones holandesas más sistemáticas, intelectuales abstractas, con tradiciones muy pragmáticas holandesas. Y el diagrama va muy bien. Bueno, en BRDB lo utilizan magistralmente, han aprendido de toda la tradición holandesa. Bueno, es una curiosidad, ¿no?, como el Silodam, que parece resultado de un diagrama, ya estaba proyectado por Jan Tramman en 1957. Esto es de Jan Tramman, no es del Silodam, que al final es la estructura a la que van a recurrir en BRDB. Ren Koolhaas esto es un buen maestro porque utiliza los diagramas de manera muy astuta. No es nada servil a los diagramas. Los utiliza, bueno, en su despacho, y él puede hablar de diagramas, pero es una pieza más del proyecto. Digamos, para proyectos complejos o muy inteligentemente, si queremos hacer una biblioteca y no heredar
todas las inercias, los clichés, los malos hábitos de las bibliotecas, como es la de Seattle, que es una obra maestra, hemos de hacer un diagrama, hemos de pensarla de nuevo. Para pensar de nuevo en la biblioteca, un diagrama es básico. Y ahí está en vuestra izquierda el diagrama, uno de los muchos que hizo con su socio para la biblioteca de Seattle. O para pensar algo tan complejo como la sede de la televisión oficial china, pues también es necesario un diagrama para articular la complejidad, etc. Pero bueno, esto no significa que los diagramas, digamos, Reinhold los utiliza cuando les son útiles y cuando no, utiliza otros instrumentos. Ben van Berkel y Caroline Bosch de un estudio son también defensores y teóricos de los diagramas en 3 dimensiones, en movimiento, etc. Venturi y Scott Brown también propusieron diagramas. Digamos, su análisis, por ejemplo, de Las Vegas lleva unos iconos. Son de otro tipo, pero también es un estudio de iconos a la manera de Peirce en la lógica de los diagramas, y sus proyectos contemporáneos son proyectos también diagramáticos en los que marcan líneas de fuga, ambientes, lugares de evolución, lugares de intervención, etc., ¿no? Hay muchos ejemplos. Este es muy interesante, es menos conocido, es el grupo Cora, radicado en Londres, dirigido por Raoul Bunschoten. Es todo un sistema diagramático para la participación, es lo que se llama una mesa de juego, ¿no? Ellos saben intervenir en lugares, en proyectos, que los actores estén presentes, los vecinos, los técnicos, los operadores, los inversores, y sobre esto un trabajo de diagramas es el que sirve precisamente para articular un trabajo, digamos, de participación, un trabajo colectivo, sobre la tierra, sobre el lugar, ¿no? Que son conceptos que él utiliza. Un argentino, Sergio Forster, también utiliza diagramas, por ejemplo, los ha utilizado para interpretar el comercio informal, los gremialistas en las ciudades bogotanas, perdón, las ciudades bolivianas, ¿no? Como Santa Fe, o etcétera, ¿no? Bueno, cada uno es todo un mundo, ¿no? Y bueno, y vamos terminando quizá con la arquitecta más representativa de ello, lo cual no significa que si la estudiamos a fondo hay otras cuestiones. Hay también una aproximación a la tipología. Si vemos, por ejemplo, el trabajo que hizo para el Ministerio de la Vivienda de Japón, al mismo tiempo que hacía el proyecto más conocido de ella en Gifu. Y también hay esta otra cuestión, y es que la arquitectura de Sejima, si la habéis visto cuando funciona, es porque no solamente hay diagrama. Lógicamente su arquitectura, y Toyo Ito fue el primero que lo dijo en el croquis, la primera publicación que se hizo sobre Sejima, Kazuo Sejima, arquitectura diagramática, y lo decía además un poco críticamente. Sejima lleva los diagramas al resultado final y tiene muchos repertorios de diagramas, pero luego hay otros valores, espaciales, texturales, perceptivos, sensuales, etcétera, valores cualitativos muy importantes. Bueno, en Gifu es una aplicación de esto, de hecho es un caso de los que ella estudia para el Ministerio de la Vivienda, en este libro que está publicado por Actar. Y, bueno, en cualquier caso, su vivienda, o por ejemplo este ejemplo, ¿no? el Teatro de Almere, en Holanda, cerca de Ámsterdam, es un diagrama construido, un diagrama además muy a la manera de Toyo Ito, llevado, digamos, el mismo diagrama, este circuito de espacios, de salas, de vacíos, de patios, de salas de actos, etcétera, lobbies, es este esquema llevado al volumen y construido, ¿no? Pero digamos, el valor es la claridad que esto tiene, funcionalista, de compartimentación de los espacios, pero también, digamos, los valores perceptivos que añade Sejima. Y entramos en la segunda cuestión, ¿no? Digamos, claro, el diagrama es un vehículo que bien utilizado, como en algunos casos que hemos visto, tiene un enorme valor. Y hoy podríamos decir, desde una visión pragmática, de esa teoría pragmática, que el diagrama anuda aspectos de la teoría contemporánea. Pero, digamos, su principal insuficiencia es que puede ser algo totalmente frío, gratuito, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el diagrama no tiene sentido, y los que hemos visto más interesantes son aquellos que tienen que ver con la vida, con la experiencia, con la percepción, ¿no? Y aquí, digamos, entramos en otro terreno. En un terreno precisamente muy alejado de la crítica tipológica, del estructuralismo, etcétera, ¿no? Que es el terreno más de lo vital, de lo vivo, de lo orgánico, de lo biológico, que es un terreno que tiene menos prestigio, porque siempre ha sido bastante vilipendiado por la academia, que es más intelectual y más, así digamos, estructuralista, ¿no? No olvidemos que el estructuralismo, que a mí me ha influido muchísimo, pero el estructuralismo niega la subjetividad, habla solo de objetividad. Desde el punto de vista del estructuralismo, la experiencia personal, la experiencia de vida es irrelevante, es una anécdota, no es uno que nos cuenta una historia que no interesa, porque al estructuralista le interesa el sistema, le interesa la estructura, lo inamovible, aquello que es eterno, ¿no? Lo que es de alguna manera esencial. El biologismo de Patrick Guedes,
lógicamente el organicismo de Wright, las teorías de Kevin Lynch, en cierta manera, también. Luego, la fenomenología. La fenomenología sería la corriente filosófica más afín a lo que queremos explicar, y todas sus derivaciones. La fenomenología de Husserl, pero sobre todo de Merleau-Ponty. Todos aquellos teóricos, etcétera, que han puesto la experiencia como un elemento esencial. Y también, de alguna manera, esto es clave en uno de los movimientos más importantes actuales, que es el movimiento feminista, ¿no? Para las mujeres, para las feministas, la experiencia es la clave. La experiencia es el concepto que ellas, sobre todo desde los años 70, colocan como el punto de partida. La experiencia es lo que nos identifica, es lo que nos relaciona, es lo que nos da fuerza, poder, de alguna manera, hablar de nuestra experiencia. Por lo tanto, entramos en este otro terreno, que es lo vivo, lo tangible, lo que decían los fenomenologistas, lo que decía Husserl. Lo aparente es lo esencial. No rompiendo con toda la tradición hegeliana, toda la tradición alemana de que lo esencial es no visible, esta tradición platónica. No. Lo que vemos es lo que es. Somos lo que vemos, lo que percibimos. Lo que sabemos, lo sabemos porque lo hemos percibido a través de los sentidos, ¿no? Entonces, digamos, sería esta otra parte esencial, que en cierta manera sería casi una parte más femenina que contrarresta la parte más masculina de la abstracción, ¿no? No es casual que nos remitamos a Hannah Arendt, que ya hemos citado. Hannah Arendt pensó mucho mejor el mundo contemporáneo que su maestro Heidegger, anclado en este idealismo alemán. La condición humana y muchos otros escritos de Hannah Arendt quizá no explican nuestro mundo de hoy, pero explican mucho el mundo de la posguerra. Y María Zambrano es hoy mucho más reconocida, esta filósofa malagueña, en España, que Ortega y Gasset, que era su maestro y que además, como es lógico, pues la despreció un poco. Ella era una filósofa de la razón poética, ¿no? Y ella escribía y no hacía citas, porque había leído tanto, no era tan culta, que lo que explicaba era su filosofía, ¿no? Pues precisamente esta visión del mundo, ¿no?, de Hannah Arendt o de María Zambrano, basada precisamente en la poética, en la experiencia, en la vida, es la que contrarresta este exceso de abstracción o esta frialdad que pueden tener los diagramas como elemento, ¿no? Aquí tenemos dos de las grandes derivaciones o resultados, ¿no?, de esta filosofía de la experiencia, ¿no? La poética del espacio de Bachelard, un libro básico para los arquitectos, esta topofilia basada sobre todo en el espacio poético, el espacio infantil de la casa en sus símbolos. La topofilia, que desarrolla él y han desarrollado muchos otros, es una derivación de esto, ¿no?, que es esta corriente. Por ejemplo, el máximo representante es un geógrafo chino-americano, Yi Futuan, esta pasión por el buen lugar, ¿no?, por el buen espacio, por lo bien diseñado, por aquello que tiene relación con el entorno, con el ser humano, etc., ¿no? Esta es una corriente heredera, lógicamente, de la fenomenología. Bachelard habla de una fenomenología de los símbolos y tiene cantidad de herederos, Gilbert Durand, Bunenburger, Chris Younes, Lattery Pacote, en Francia, ¿no? Pero digamos, este es un campo hoy sumamente fructífero, de los imaginarios, etc., ¿no? Y luego, por ejemplo, este arquitecto y urbanista, Rasmussen, que escribió este libro, evidentemente, ¿no?, la arquitectura, la experiencia en la arquitectura. Digamos, experiencia es un concepto clave. Ernesto Nathan Rogers, cuando publica sus editoriales de la revista Casabella, le llama también la experiencia de la arquitectura, ¿no? Digamos, la experiencia se convierte en este concepto esencial que contacto con la realidad, es lo que dicen los filósofos. La experiencia es lo que nos mantiene el contacto con la realidad, que es esencial, ¿no? Rasmussen, que nos explica en este libro la ciudad, la arquitectura, la composición desde la percepción, desde los criterios de la percepción, aun criterios quizá para nosotros hoy muy arcaicos, es un libro de los años 40, pero digamos, es clave, digamos, esta corrección, digamos, que la arquitectura es percepción, lo más importante es cómo percibimos desde esta lógica fenomenológica. Rasmussen escribe en el libro, ¿no?: ningún otro arte emplea una forma tan fría y abstracta como la arquitectura, ¿no? Pero al mismo tiempo ningún otro arte está tan íntimamente ligado a la vida diaria del ser humano, desde la cuna hasta la sepultura, ¿no? Digamos, Rasmussen como arquitecto es consciente, digamos, que hay un momento abstracto, hay, digamos, este momento frío, este trabajo técnico, que algunos consideran que es la autonomía de la arquitectura. No sabemos si el concepto de autonomía es muy discutible, pero digamos, quizás sí que hay un momento en que la arquitectura tiene que resolver las cuestiones desde sus propias recetas o instrumentos. Pero digamos, este es un momento muy frío, es un momento muy abstracto.
quizá imprescindible, pero digamos no tiene sentido si no hay este otro aspecto, ¿no? Este aspecto, digamos, de la vida, ¿no? De la vida del ser humano, ¿no? Esto lo explica muy bien Rasmussen, y lo explican lógicamente muy bien los filósofos de la fenomenología, bueno, y muchos otros, los pragmáticos, etcétera, ¿no? Leo rápidamente una cita de Merleau-Ponty, ¿no? Como nos habla de esta fenomenología de la percepción, ¿no? Escribe: el ser humano está en el mundo y es en el mundo que él se conoce. El mundo es lo que nosotros percibimos. El mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo. El mundo es un mundo percibido, solo es porque lo percibimos. El cuerpo es el mediador, esto es muy importante. El cuerpo humano es el mediador con este ambiente, ¿no? Con este medio. Es el mediador con el mundo. Todo lo que sé del mundo, aunque sea a través de la ciencia, lo sé a partir de una visión mía o de una experiencia del mundo. El mundo lo descubro en mí como el horizonte permanente de toda mi capacidad de conocimiento y como una dimensión en relación a la cual no ceso de situarme. El cuerpo humano se sitúa en este horizonte, en este ambiente, en este lugar. Todo esto es clave. Pero fijémonos también, de nuevo, qué es lo que falta a esta visión, digamos, qué es lo que complementa el tercer concepto. Si leemos a Husserl, Merleau-Ponty no tanto porque era más avanzado, murió muy joven, y va a desarrollar también una fenomenología más de lo subjetivo hacia lo objetivo, etc. Quería ya empezar a deconstruir el concepto de sujeto-objeto, que es clave, pero en el que hoy no podemos entrar. Pero si leemos a Husserl, oímos a los fenomenólogos más ortodoxos, hablan solo del individuo, el individuo que percibe, el individuo en relación al objeto que percibe. No hablan nunca, por ejemplo, si hablamos con Palasma, que hoy es muy reconocido, admirable, me parece una persona encantadora, cultísima, pero a veces uno piensa excesivamente famoso. Hay otros teóricos tan buenos como él, y Palasma ha sido el más reconocido. Heredero de Christian Norbert Schulz, Norbert Schulz heredero, lógicamente, de Husserl, de Merleau-Ponty, de Piaget, de todos los fenomenólogos. Pero ¿qué nos dice Palasma? Sí, nos lo dice en sus conferencias, y si hablamos con él, yo se lo he dicho varias veces, y me lo confirma. Me dice: yo solo creo en el individuo, no creo en la sociedad. ¿No dices así? Quizá de joven creí en la sociedad, no creo en la sociedad. Creo en el individuo que percibe, solo me interesa el individuo. Esta es la otra cuestión. Hemos de pensar en el ser humano, de acuerdo, el ser humano, su cuerpo, cómo percibe, sus necesidades, sus deseos, pero en sociedad, interrelacionando, interactuando, que es la tercera dimensión, que es la de la acción. Pero bueno, veamos arquitecturas, aunque sea rápidamente, de los sentidos, ¿no? Arquitecturas. Hay arquitecturas, y todos y todas lo habéis experimentado, en las que los sentidos se conmueven. Hechas para la percepción visual, contra la que está Palasma, hechas para la percepción áptica, para el tacto, para oír el ruido de pisar, para todos los sentidos. Claro, esto, digamos, está la arquitectura, creo que nos interesa, ¿no? Digo que es la arquitectura que nos apasiona, bueno, que Palasma defiende, ¿no? Él defiende sobre todo a tres arquitectos, a Peter Zumthor, excesivamente valorado, aunque es muy buen arquitecto, pero si leéis sus textos son muy retrógrados, a Stephen Hall y Glenn Murcutt. Él defiende estos tres arquitectos. Está claro que su obra emociona porque tiene estos caracteres. Peter Zumthor la tiene, claro, su obra es una obra pensada desde la materialidad, uno percibe el calor, la temperatura del lugar, lo que pisa, la textura, digamos. Bueno, esta es la buena arquitectura, ¿no? La que nos pide tocar, la que nos pide oler, la que en cierta manera nos impacta en el cuerpo, bueno, que es lo que hacía Scarpa en su obra de manera magistral, en sus museos, en las tumbas, etcétera. Stephen Hall también lo consigue en muchas obras, aunque en algunas se comercializa más, pero está claro que Stephen Hall trabaja muy bien desde con sus acuarelas, digamos, en este caso no son diagramas, sino que son diagramas en los cuales este tono perceptivo, áptico, colorido, policromado, sensual, etcétera, ya está. Y por eso hace unas acuarelas en las cuales ya hay unos datos más, que no son únicamente los datos abstractos del diagrama, sino que son unos datos que nos da ya una cierta temperatura, color, una cierta escala, una cierta sensación del lugar, ¿no? Luego, bueno, para citar un arquitecto español, granadino, Juan Domingo Santos, ¿no? También ha invitado, ha sido a nuestro máster, bueno, y a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, amigo también de Ferraté, etc. Bueno, aquí tenemos un museo del lago en Lanjarón o otras obras, ¿no? En las cuales de nuevo percibimos esta relación con el medio, ¿no? Si vemos la obra de Juan Domingo, que se llama Juan y Domingo de apellido, aunque muchas se piensan que se llama Juan Domingo, es Juan, de Juan Domingo Santos,
que ha trabajado muchas veces con Sisa, Álvaro Sisa, también Sisa sería un caso de este tipo, percibimos todo esto, ¿no? Juan Domingo habla de las hojas que caen, de la tierra que se extiende por la fachada, de los insectos, de lo que se percibe, de la escarcha, de las flores, de la ruina. Digamos, todo él siempre lo explica, la serendipity, cuando si habéis oído conferencias de él o habéis visto su obra, se explica desde esta lógica. Es la experiencia. Bueno, Juan Domingo Santos es la experiencia, si lo conocéis, son sus historias, son sus vidas, son sus anécdotas, ¿no? Él es su experiencia, ¿no? Y su arquitectura traslada su experiencia o la de sus clientes, las familias para las que trabaja, el pueblo de Lanjarón. Él lo que hace es recoger historias, ¿no? Recoge historias, experiencias, anécdotas, deseos y los lleva a la arquitectura, ¿no? Esta arquitectura de la experiencia, como estos intercambios que hizo en Granada entre algunos habitantes del barrio pobre, prostitutas, gente mayor, etcétera, que hicieron algunos intercambios con ciertas cláusulas para poder disfrutar de un patio, de una ventana, de unas vistas, de un acceso, etcétera, ¿no? Son intercambios esencialmente humanos, ¿no? En este caso hay interrelación entre las personas. Y aquí tenemos a Mónica Bertolino también en la Escuela de Arquitectura, en el máster de vivienda, que tiene con Carlos Barrado una obra que también es expresión de esto, ¿no? Yo no sé, bueno, tenemos que entrar en el último concepto, si queda claro, digamos, esto que tiene que ver con lo pragmático, con la vida, con la experiencia, con el contexto, ¿no? Digamos, por ejemplo, John Dewey, que era un pragmático, un teórico también progresista norteamericano, lo explica, ¿no? En El arte de la experiencia, su libro clave, también nos lo dice. Nos dice qué absurdo es que la obra de arte, los coleccionistas y los museos nos la presentan aislada de su contexto. Digamos, la vemos, claro, no la podemos entender. Aquella pintura, aquella escultura, aquel tapiz, etcétera, surgieron en una sociedad, en un sistema de valores, tenía un sentido, formaba parte de una experiencia, se hacía de una manera, era para unos clientes, iban a un espacio doméstico, a un espacio palaciego, etc. Todo esto, que es la esencia de la obra, se ha mutilado. Vemos la obra como un objeto que ha perdido todo sentido, porque el sentido de la obra de arte, o de la arquitectura aún más, lo da la experiencia, lo da el contexto, lo da aquel lugar al que pertenecía y del cual se ha despojado, ¿no? Bien, por lo tanto, toda la arquitectura que tiene que ver con la experiencia tiene que ver con el lugar, con las personas, con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la percepción, etc., ¿no? En este caso, pues Mónica Bertolino y Carlos Barrado construyeron un tipo de proyecto mucho, digamos, como menor, ¿no? Uno diría, pero está súper premiado, ¿no? Es una granja turística para gente del sindicato de las gasolineras, ¿no? Son distintas intervenciones. Y la más bonita es una granja que tiene 2 pequeños pabellones para niños, sobre todo, relacionados entre ellos. Un pabellón más liviano, muy entre Le Corbusier y Mies, y uno muy como cabaña primitiva, mucho más primitivo, todo hecho de hormigón y con unas cubiertas ligeras que definen este recinto para el ocio, y donde en el pabellón más estrecho se hace pan y pasteles, y en el pabellón más que está además más telúrico, semihundido, que el suelo es de la tierra y hay agua que cae, están animales de granja que los niños pueden ver y tocar, ¿no? Claro, tenemos de nuevo es este tipo de arquitectura, ¿no? Una arquitectura hecho con los troncos del mismo lugar, en que los encofrados intentan recrear también las texturas del lugar, etcétera, ¿no? Llena de referencias tanto primitivas como contextuales como ocultas, ¿no? Está claro que referencias a Mies, a Le Corbusier en este horno que tiene la misma forma de los cubículos que reciben a las personas en la Tourette, en el monasterio, etc., ¿no? Bueno, aquí tenemos, por lo tanto, este tipo de arquitectura que entraría en esta lógica de la experiencia, como sería, por ejemplo, lo que hace Mauricio Rocha en México. Mauricio Rocha es arquitecto y artista, hijo de arquitecto y de una de las mejores fotógrafas mexicanas. Entonces, en toda su obra también de nuevo es lo mismo, ¿no? Tenemos algunas obras, por ejemplo, el Centro para Invidentes en Iztapalapa, ¿no? En este caso era un caso clave. Tenía que hacer un edificio para gente con problemas de visión, por lo tanto, que todo fuera el olor, por ejemplo, las plantas olorosas están en los límites, todo fuera percibir la sombra o el sol, todo fuera tocar, todo fuera percibir en el suelo las texturas, etcétera. Por lo tanto, digamos, este centro está hecho a partir, digamos, una estructura muy básica, pero está hecha precisamente a partir de definir los tipos de suelos, definir los zócalos, etcétera, los arrimaderos, lugares de sol y de sombra, etcétera, para que sean los sentidos que no son la vista los que orienten, ¿no? O este mercado en Milpa Alta, en que lo que él rehace es un mercado que ya existía, intenta interpretar cómo era, hace una estructura muy liviana de módulos, con una luz natural muy parecida a la que había,
para que la estructura sea lo más neutro, lo más anónima, con el menor protagonismo posible, y sea la gente cada día, los comerciantes que instalan sus mercancías, sus frutas, la variedad policromada que se da, ¿no? O bueno, en este caso, claro, Diller y Escofidio, que son más sofisticados, neoyorquinos, discípulos de John Hedduck, trabajan esto desde una lógica más, así, más fashion, pero también es esta, ¿no? Digamos, percibir una nube, ¿no? El vapor, ¿no? La desmaterialización, ¿no? En este pabellón, que es una estructura tensada, ligera, muy interesante, pero digamos que desaparece dentro de la bruma, de esta misma agua que se proyecta como vapor desde el lago alemán. Y ellos piensan incluso, no sé, llega a hacer unos trajes en los cuales la gente, a través de encuestas, de formularios que habrían rellenado, se comunicarían sus gustos y sus apetencias, sus deseos, etc., ¿no? Digamos, ahí, por lo tanto, está todo el trabajo de Diller y Escofidio, si lo habéis estudiado, hay todo un trabajo sobre el cuerpo, cómo se pliega una camisa, etcétera, ¿no? Sobre las prótesis, etcétera, ¿no? Bueno, esto les ha llevado a hacer proyectos, este es un concurso, pero que es muy interesante porque también las obras que veis, algunas son obras convencionales, pero muchas son obras que pueden parecer secundarias, o son obras que se inventan casi los arquitectos, o se las inventan los vecinos, ¿no? En este caso la High Line, que hoy también es una reivindicación vecinal de aprovechar esta línea abandonada, elevada del ferrocarril, con fotos, con exposiciones, con reivindicaciones, al final haciendo concursos, consiguiendo financiación privada y pública. Pero hoy es que en las guías, hoy es lo más de moda de Nueva York, ¿no? Ver la High Line. Pero igual se olvidarán que se lo inventaron los vecinos, ¿no? Y, bueno, y el concurso lo ganó Diller y Escofidio, ya con Renfro, que es el nuevo socio más business, y con James Corner, que es un paisajista muy interesante, su estudio Field Operations, y James Corner es un experto en diagramas, precisamente en diagramas en paisaje. Tenemos la High Line, y este proyecto, que si se realiza, estaría muy bien, en el cual el paseo de Copacabana en Río de Janeiro se prolongaría en este museo de cine, en estas rampas en la fachada. Bien, pero los proyectos de arquitectura que hemos visto a través de los sentidos, de la experiencia que podíamos ver, podíamos poner, lógicamente, Peter Sumter y otros y otras, explican que esta arquitectura existe, ¿no? Y se puede desarrollar. Pero, digamos, desde el punto de vista conceptual, como digo, hay esta cuestión, esta insuficiencia que está en los diagramas, que es su frialdad, abstracción, automatismo, etcétera. En el caso de la experiencia, claro, la experiencia que vale es la que se comunica y la que incluso puede llegar a ser más universal, la que transmitimos entre las personas. Entonces, digamos, la experiencia tiene que ver precisamente con las interrelaciones, con las relaciones entre las personas. No puede quedar en algo individualizado. Pero nuestro sistema, el capitalismo patriarcal, se basa en el individualismo, y lo que potencia precisamente es una concepción de la experiencia individual, protagonística. Yo creo que hemos de superar este ser humano, esta subjetividad protagonística, hemos de buscar trabajar otra, más solidaria, que se mezcla, que igual además tiene más complicidades, etcétera, ¿no? Que no se basa en afirmarse a sí mismo, ¿no? El yo, afirmar el yo, esto tan occidental. Bueno, digamos, la fenomenología y la experiencia se puede entender desde esta afirmación del yo. Luego que esto sería también una interpretación inadecuada. La fenomenología o la experiencia se ha de entender desde esta posibilidad de comunicación, de interrelación, en definitiva lo que dice Hannah Arendt. El ser humano lo es, no solamente porque se cuida, por la labor, por el trabajo doméstico, no productivo, no solamente porque trabaja, por el trabajo, sino sobre todo porque acciona, por la acción. Esto lo convierte en un ser humano, porque tiene intención, porque tiene voluntad, porque se asocia, se agrupa, quiere que el mundo mejore, etc. Esto es lo que lo convierte en un ser humano, la acción, ¿no? La acción-activismo, aquí es difícil decidirse. Está claro, digamos, que hay unos vasos comunicantes, pero bueno, la acción tampoco es la acción por sí misma, ¿no? La acción por sí misma no tiene sentido. De nuevo, tiene sentido la acción si hay experiencia, si hay teoría. La acción tiene sentido cuando se aplica la teoría, ¿no? Mario Tronti lo decía, ¿no? Decía, necesitamos tener la paciencia de la investigación, pero también la urgencia de dar respuestas. Es esta la dialéctica, ¿no? Digamos, hemos de pensar, hemos de teorizar, pero claro, hemos de teorizar de manera que sea aplicable, que dé respuestas, ¿no? Es decir, todo tiene sentido si accionamos, pero si accionamos con sentido, claro, digamos, si lo hemos pensado. Digamos, los accionistas vieneses, que eran unos destripadores terribles en los años 60,
sus acciones sangrientas e iconoclastas las preparaba muchísimo, ¿no? Digamos, por lo tanto, la acción tiene sentido cuando es un activismo detrás del cual hay una posición muy pensada, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que nos explicarían esto, ¿no? La importancia de la acción que se convierte en actividad, en relación, de la que habla también, lógicamente, el movimiento feminista, los movimientos artísticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, José Miguel Cortés, teórico de arte valenciano, escribe, ¿no? Nuestro entendimiento del espacio emerge de la acción, ¿no? Digamos, no podemos entender esta fenomenología del espacio, no es el ser humano, el paisaje viendo el horizonte, idealizado, ¿no? Sino que es este ser humano que acciona dentro de una sociedad conflictiva, ¿no? Por eso James Jacobs escribe este libro, hoy cada vez más revalorizado, que habla de la ciudad, de la experiencia, es la ciudad de la experiencia, de la vida, de las relaciones vecinales, pero ella también era activista. Digamos, no tendría sentido hoy, no entenderíamos a James Jacobs si no hubiera sido activista contra la guerra de Vietnam, contra Robert Moses, que quería introducir las vías rápidas dentro de los barrios populares de Nueva York, etcétera, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra. No tiene sentido alguien que estudie el patrimonio y que no ponga su vida en defenderlo, ¿no? Si tiene valor, ¿no? Por lo tanto, digamos, el conocimiento, el pensamiento tiene sentido si se transforma en pragmática, en acción. Bueno, y en esto también, de nuevo, Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci es un referente, ¿no? Digamos, no tiene sentido, sus cartas desde la cárcel nos hablan siempre de esto. El papel del intelectual, del artista, es un papel que tiene que ver con la acción y tiene que ver precisamente con hacer visible las aportaciones de las culturas populares, del arte popular, digamos, y el intelectual, el artista, lo que tiene que hacer es la acción de llevarlo adelante y hacerlo visible y hacerlo de nuevo actual, ¿no? Bueno, digamos, la acción, por ejemplo, sería importante en el dadaísmo, en el surrealismo, en los situacionistas. Los situacionistas nos devolvieron el derecho a hacer mapas. Los mapas antes solo los hacían los militares, los geógrafos, los conquistadores, etcétera, ¿no? Hoy todos podemos hacer mapas, y el mapeo, el mapping es uno de los conceptos que utiliza James Corner precisamente, tiene que ver con este derecho que reclamaron los situacionistas, ¿no? La deriva, las plataformas giratorias, etcétera, digamos, todo esto tiene que ver con esta aportación que tiene hoy enormes influencias y consecuencias, ¿no? El mismo grupo Stalker también en Italia, creado por Francesco Careri y Lorenzo Romito, ¿no? Digamos, acciones de toda una teoría que surge, una teoría estética que surge de la experiencia de la acción, ¿no? Digamos, en el grupo Stalker, en los situacionistas, está todo trabado, ¿no? Por lo tanto, en esta última parte, lógicamente, entraría cosas más difusas y amplias, pero imprescindibles, ¿no? La participación, la intervención de las personas, la voluntad de hacer barrios ecológicos, la vida cotidiana, digamos, es la experiencia, pero es la experiencia en sociedad, es la experiencia interactuando, ¿no? La experiencia transmitiendo conocimiento, transmitiendo experiencias, ayudando, cooperando, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, lo han entendido muy bien Ezio Manzini y François Jegou, ¿no? Digamos, todo este trabajo que hoy continúa en esta página web, primero en un libro y en una web, es la recopilación. Lógicamente, Manzini y Jegou son intelectuales, son diseñadores, arquitectos, lo tienen muy claro, ¿no? Esto tiene una teoría. Hemos de buscar cómo sea un mundo sostenible entre todos, ¿no? Esta sostenibilidad se gana a través de una vida cotidiana que hemos de impulsar. Por lo tanto, este trabajo de ellos es siempre recopilar buenas prácticas, experiencias, recomendaciones, noticias, etcétera, de experiencias en todo el mundo de cooperación, compartir espacios comunitarios, co-housing, co-sharing, car sharing, etcétera, digamos todo. Tener una sauna en común, una biblioteca en común, los que se ponen de acuerdo para unas clases de cocina, etcétera. Digamos, lo que recoge es estas pequeñas moléculas en cada ciudad, en cada vecindad, que pueden llegar a hacer un mundo sostenible, ¿no? En esta línea, claro, gente, ¿quién estaría en esta línea de la acción, ¿no? Pero de una acción pensada. Igual una acción pensada significa no hacer la acción. Lacan y Basal, ¿no? Que a veces dicen, no, ya está mejor esta plaza como era, no la toquemos. O que nos dicen, no tiremos los grandes ensambles franceses deteriorados, con problemas funcionales, estructurales, etcétera. Si no tienen problemas estructurales, lo mejor, lo más sostenible es rehacerlos, ampliarlos, añadirles módulos, añadirles fachadas, hacer las fachadas más transparentes, rehacer las plantas bajas para que tengan vida, etcétera, ¿no? Digamos, en este sentido, Lacan y Basal tienen una mentalidad de romper los clichés, ¿no? Digamos,
también es interesante, la mentalidad de los diagramas es esta, no repetir los clichés. En cualquier encargo que nos hacen, no hacer lo que nos piden de manera mecánica, sino pensarlo y pensar que quizá se tiene que dar la vuelta y hacer otra cosa, ¿no? Bueno, por eso, digamos, lo que ellos proponen, entre otras cosas, aparte de otros proyectos, ¿no?, que tienen como la Escuela de Arquitectura en Nantes, que es una gran megaestructura racionalista. De hecho, para mí, Lacaton y Basalt no son más que seguidores del cartesianismo francés, de Durand, etcétera, pero llevados a hoy. Digamos, la idea de Durand de economía y conveniencia, pues hoy significa, no sé, sostenibilidad y reciclaje, ¿no? Digamos, es lo que significa hoy, ¿no? Aprovechar lo que tenemos y rehacerlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que proponen, tiene otros proyectos como este centro de arte en París, en que está todo a medio en obras, pero digamos hay todas unas propuestas concretas para la vivienda que tienen que ver precisamente con la acción, tienen que ver con hablar con cada vecino, hacer incluso intercambios, e intentar además que las reformas se hagan sin tenerlos que desplazar, es mucho más caro llevarlos semanas y meses a un hotel. Es decir, hacer todo tipo de intervenciones en las cuales se hagan cuerpo a cuerpo, con una relación casi de amistad con la vecindad, ¿no? Unir los bloques, añadir terrazas, módulos, fachadas, hacerlos más verdes, etcétera, ¿no? Bueno, todo un tipo, digamos, de activismo, ¿no? Que también es una herencia, bueno, de toda la formación que han tenido, sobre todo Basalt, trabajando una época en África. Este arquitecto, que es un discípulo de Sejima, y Sejima es discípulo de Toyo Ito, como sabéis, también estaría en esta línea, digamos, bueno, digamos, esta línea de decir, si lo importante es la acción, digamos, podemos diferenciar acción, proyectar para las personas, los movimientos de las personas, algo lo más liviano, transparente, movible, inmaterial posible. Entonces, digamos, una arquitectura de la acción sería casi esta arquitectura líquida, ¿no? Casi líquida. La arquitectura no puede ser líquida, pero hay arquitectos que se han aproximado, RCR, y alguna vez ya se han aproximado a hacer arquitectura casi líquida, ¿no? Y Ishigama también, digamos, ha proyectado este pabellón para estudiantes, para workshops en el Instituto de Tecnología en Kanagawa, en 2004, que son 300 columnitas de tamaño distinto para potenciar en este diagrama el máximo de usos, movimientos, desplazamientos, montajes y desmontajes en este espacio. Por lo tanto, digamos, ¿qué es lo que piensan estos arquitectos y arquitectas? Vamos a proyectar para la gente, vamos como Lacaton y Basalt, o Ishigami, o Javier Sánchez en México, o Giancarlo Massanti, del que vamos a hablar ahora, en Colombia, etc. Ellos piensan, proyectamos para las personas, para sus actividades, para sus relaciones, para potenciar relaciones. Proyectamos para esto, para que inventen, para que desplacen, para que transformen. Esta, digamos, es la posición, ¿no? Massanti, a veces trabajando con otros arquitectos, este arquitecto ya también muy reconocido, colombiano, tiene un repertorio amplísimo de sistemas, de diagramas, de formas más de clúster que crecen, concéntricas, etc. Pero lo interesante es que, digamos, los proyectos han de ser muy rápidos, con poco presupuesto, pero de gran eficacia. Puede ser un instituto, un colegio, han de reequipar barrios marginales, barrios clandestinos, autoconstruidos, etcétera, aportarles no solamente el equipamiento de la escuela, sino también una sala de actos, etcétera, escuelas de formación para adultos. Él tiene un sistema en el cual para él lo más importante es crear unos espacios que potencien las relaciones, la actividad, ¿no? Bueno, esto no es el único que lo hace, muchos arquitectos, ¿no?, que en lo que piensan es en la actividad de las personas y en lo que se regodean es ver cómo la gente utiliza sus espacios, a diferencia de los arquitectos más convencionales que no quieren nunca ver que nadie les haya tocado ninguno de sus edificios, ¿no? Massanti le gusta a la gente en las casas, en sus obras, y él cuando las explica siempre pone animaciones en las que se filma a la gente. Él continuamente encarga a fotógrafos y a videoartistas que filmen la gente en sus obras y es lo que él explica en sus conferencias, ¿no? Él tiene estos espacios de polideportivos en Medellín del 2010, que también están pensados para la actividad, para la gente. Hay cuatro grandes espacios. Lo importante es también el espacio entre los edificios, también los elementos comerciales, que haya centenares en estas barras de tiendas para deporte, bares, etcétera. Y bueno, esto que es el motivo de la portada, es un trabajo hecho en Bogotá con dos ONGs para construir para este barrio, que es de los barrios más marginales, menos dotados de Bogotá, al que se accede solo por un camino que casi siempre está roto, inundado, destrozado,
para construirles un primer centro de encuentro, una cubierta, ¿no? Los vecinos y vecinas pidieron además algo abierto para que pudiera entrar todo el mundo y para que un lugar degradado, violento, peligroso, se convirtiera en el centro, como es ahora, del barrio, donde van niños, niñas, hacen actividades, hacen cine al aire libre, etc. Todo esto lo han conseguido la sociedad, esta manera de interactuar, que lo han pedido, lo han conseguido, lo gestionan, pero también lo ha conseguido la arquitectura, una muy buena arquitectura, una especie de nube muy constructivista, ¿no? Que, digamos, otorga identidad a este barrio. Para este barrio, esta nube es, digamos, el signo de que mejoran, ¿no? Digamos, de que tienen ya un espacio polideportivo de múltiples actividades que más o menos funciona y que se ha hecho con poco presupuesto. Bueno, esta es la arquitectura activista, ¿no? Digamos, esta arquitectura que, sin renunciar a sus enormes cualidades, lo que está haciendo es accionar en la sociedad, no mejorarla, ¿no? Terminando ya con los ejemplos y terminando ya también con el discurso, que intento, bueno, mi intento es haberos convencido. Bueno, mejor sería convencer a los políticos, a nuestros políticos, a estos políticos que tenemos, que no entienden que se tienen que reciclar. Los arquitectos, creo que más o menos lo estamos entendiendo, sobre todo los jóvenes arquitectos. Hemos de pensar en otro tipo de proyectos, inventarlos, otro tipo de actividades. Pero bueno, yo he intentado convencer de que hay este otro tipo de arquitectura, que es una arquitectura reconocida, de enorme cualidad, que no renuncia a su abstracción, a su avance, a su vanguardia, pero que tiene que ver con la vida, con la experiencia, y que al mismo tiempo transforma, acciona, ¿no? Tiene que ver con potenciar las relaciones entre las personas. Yo termino con Jorge Mario Jáuregui, que es un arquitecto de origen argentino que trabaja en Río de Janeiro. Tenemos aquí en una de las reuniones, en este caso en Alemão. Es el programa, dentro del programa Favela Barrio, un barrio muy interesante que hoy tiene una nueva fase. También lo tenemos aquí en la escuela, también en un curso en el máster de vivienda. Jorge Mario Jáuregui va muy bien para terminar, porque Jáuregui es seguidor de Guattari, de Deleuze. Si entráis en su página web, el concepto de diagrama es su concepto central. Es decir, Jáuregui encaja, ¿no? Totalmente en lo que... Bueno, hay una total sintonía. Supongo que con matices suscribiría esta conferencia, o la haría mejor que yo, pero sería en esta línea. Jáuregui tiene todo un sistema establecido para intervenir en las favelas, en que interactúan todos los campos, todos los conocimientos, desde el legal, el sociológico, el político, las infraestructuras, el ecológico, etcétera, ¿no? La arquitectura es una parte, pero no la única. También está la participación, lo sociológico, pero también lo psicoanalítico, ¿no? Que todo el mundo puede expresarse, y también la filosofía. Bueno, cuando pone filosofía, pone rizoma y pliegue, digamos, los conceptos de Deleuze y de Guattari. Y ya digo, digamos, si para leer, digamos, como supongo que el tiempo ha pasado, si encuentro sí. Estamos ya un poco fuera del tiempo. Quisiera leeros una cita de bueno, todo lo que aquí. Una cita de lo que entiende por diagrama Jorge Mario Jáuregui. En su sistema, como digo, lo que se hace es interseccionarlo todo, ¿no? Todas las distintas esferas interdisciplinares que intervienen en rehacer una favela, realojar. Para realojar, intervenir, mejorar, primero se ha de ver que en esta forma caótica, en este rizoma, hay realmente una estructura, existe, hay subbarrios, hay fisuras, hay caminos, hay lugares donde la gente, cuando se venden, en una favela hay un mercado igual que en todo el mundo, ¿no? Cuando se alquila o se vende, ellos mismos están agrupados. Cuando llega el correo están ahí. Digamos, se puede crear una estructura, que es la que él trabaja. Luego se hacen los proyectos, la gente participa, se hace bastante rápido para que se vea que se llega a resultados. La participación no funciona si no hay resultados bastante inmediatos. Se hacen intervenciones del mismo tamaño, del mismo grano que la favela, para que no se gentrifique. Se ha de notar que se ha hecho con colores distintos, que se ha hecho un lavadero, un polideportivo, viviendas de relojo, una nueva canalización, unas escaleras. Se ha de notar, pero al mismo tiempo se ha de integrar, porque si no estaríamos deteriorando, transformando la favela, y bueno, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es introducir un centro comercial, ¿no? Pues sería romper el tipo de comercio más menudo que existe, ¿no? Entonces, lo que hacen todas las favelas en sus intervenciones es unos diagramas, ideogramas,
digamos, atractores, digamos, va llegando a través de superponer, de estudiar por capas cuál es la estructura de la favela, dónde intervenir, cuáles son las líneas de fuga, los puntos neurálgicos, etcétera. Entonces va haciendo estos ideogramas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en Manguinhos, lo que ha propuesto, que está haciéndose. Fijaros cómo, digamos, de todo este trabajo sobre la realidad, un trabajo sobre la realidad, la experiencia, hay todo este actuar, esta transformación, este activismo, pero al mismo tiempo volvemos al principio. Todo esto al final llega a un diagrama que es tan estético, ¿no? Tan Kandinsky en el fondo, ¿no? Digamos, cómo todo al final nos lleva de nuevo al principio, ¿no? Cómo hay toda una interrelación en este tipo de arquitectura contemporánea, ¿no? Cómo hay unos documentos que al final sintetizan una experiencia, todo un proceso de una enorme complejidad, ¿no? Bien, yo esto es lo que quería explicar. No sé hasta qué punto lo he conseguido. He conseguido explicar los argumentos, lógicamente, si sintásemos en los autores y autoras que he utilizado, yo encontraría muchos argumentos para defender estos tres conceptos y su interrelación. Las obras que he explicado eran para demostrar que existen estas obras de enorme calidad, pero bueno, en fin, lógicamente estoy abierto a todas vuestras objeciones, preguntas y dudas. No os he leído la cita de los diagramas según Jauregui, pero bueno, ya podéis entrar en su página web y para él el concepto de diagrama es clave y él dice lo que entiende por diagrama. Bien, si alguien tiene alguna pregunta para nuestro conferenciante, para Josep María Muntaner. Bien, en este caso le doy las gracias a Josep María Muntaner por la conferencia y a vosotros por haber asistido. Muchas gracias.